corrupción en nuestra sociedad. Por mucho tiempo, la sociedad ecuatoriana ha venido exigiendo que la administración de la justicia se maneje con principios, con transparencia y en el marco de toda la regulación constitucional y legal. Sin embargo, el empoderamiento o creer en la justicia y las prácticas de juzgamiento que hemos tenido aquí en nuestro país han hecho de que no se confíe en la administración de la justicia. Porque en muchos casos que se han venido ventilando a nivel de la justicia o se han quedado en el archivo del olvido, en temas de corrupción, o han generado impunidad. Esta última que causa mucho más daño que el propio delito. Hoy experimentamos y observamos vientos nuevos y diferentes del quehacer en el accionar de la justicia. Sin embargo, juristas consideran que no necesariamente las sanciones que se imputan a los autores, cómplices y sus cubridores, porque si eso está judicializado, son los pronunciamientos de los jueces los que van a determinar que si ese proceso ha sido debido y esas sanciones son las adecuadas. Sin embargo, el peligro que existe es que también en las condenas que se atribuyen a estos actos de corrupción, que muchos dicen que son estimulantes para la corrupción, también se pueden convertir en un tema de impunidad. Por eso se hace necesario hoy más que nunca la complementación del juicio político a Jorge Glass, después de que a nivel de la administración de la justicia o de la justicia ya está sindicado o llamado al juicio penal incoado en su contra. Vamos a abordar estos temas hoy día con nuestro invitado, doctor. Buenos días y bienvenido. Bienvenido. ¿Cuál es un poco la ruta jurídica constitucional que este caso de corrupción, en el caso de Jorge Glass y otros, hoy la sociedad conoce? Muchas gracias, buenos días, señoras y señores. El tema que vive el país en este momento es de gran trascendencia e importancia para toda la sociedad ecuatoriana. Al empezar la intervención esta mañana, usted ha notado una gran realidad. En el país existía y existe todavía, y ojalá desaparezca, una profunda desconfianza en la función judicial. Eso hay que decirlo con toda claridad, sin miedo, ni temor, ni favor. Más grave la situación es cuando se produce la declaración olímpica del expresidente Correa, que dijo que él metería las manos en la justicia, y lo hizo, efectivamente, rompiendo así con el equilibrio de poderes, que es un tema que ha sido ampliamente debatido en el país y criticado duramente por las consecuencias nefastas que la intervención del Poder Ejecutivo deba o pueda tener en la función judicial. Eso tiene que desaparecer para que exista una verdadera democracia. La justicia no tiene por ser manoseada por nada ni por nadie. La justicia tiene que ser totalmente independiente. La justicia obedece a principios que la enrumban hacia que cumpla con su finalidad. ¿Cuál es? Según criterio de un pensador antiguo que dijo que la justicia es para dar a cada uno lo que le pertenece, entre otros conceptos que se tienen acerca de la justicia. Aparte de esto, yo creo que es necesario que lo que está sucediendo en este momento permita para que los señores jueces y fiscales comprendan que tienen que cumplir su función de fiscal o de juez con absoluta imparcialidad, aplicando los principios constitucionales y los que constan en los procesos civiles y penales que hacen que la justicia haya celeridad, haya inmediación, se cumplan con principios vitales que hacen de ella un verdadero medio para que se termine la impunidad en el campo penal. Entonces, estamos obligados, quienes hacemos estos programas de opinión, a decir las cosas como deben decirse. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Acaba de producirse dentro del proceso penal que se tramita en Quito contra el vicepresidente de la República, el actual vicepresidente de la República y otros implicados más por delito de asociación ilícita. De acuerdo con el proceso penal, se ha llegado a la etapa
el día de ayer, mediante la cual el fiscal, que en este caso el fiscal general por el fuero del que goza el procesado, ha emitido su dictamen acusatorio. Eso es indicarlo ya. Claro, en este momento Es él una está ya sindicación. acusado de haber cometido Correcto. el delito de asociación ilícita en la calidad de autor, De autor. junto con otras personas, entre las cuales está su propio tío, Rivera Hipólito. Hipólito, el excontralor. ¿Esto qué revela? Lo que ha venido reclamando el pueblo ecuatoriano, que la corrupción en la década ganada, llamada así por quienes sí ganaron mucho, y el pueblo en cambio perdió. Esta década ha sido la de una corrupción sistémica, como hemos calificado aquí en más de una oportunidad. ¿Cómo no? Una corrupción que no ha tenido límite, en donde se ven figuras de relieve en el campo político, vicepresidente de la República, contralor de la República, ministros de Estado, subsecretarios de Estado, funcionarios de primera calidad, todos cometiendo actos corruptos. La sociedad no puede permanecer impasible, no puede permanecer quieta frente a esta situación de una podredumbre de esta naturaleza. ¿Hay una reacción popular? Sí, yo creo que sí. El pueblo está convencido que si la justicia se quita de encima las manos que le metieron, puede llegar a ser una justicia real y verdadera y devolverle la confianza al país. Esta es la primera observación que me permito hacer en esta intervención de esta mañana. Correcto. En lo tocante al tema que usted plantea, tenemos ya una acusación fiscal pronunciada por el fiscal general, atribuyéndole al vicepresidente y a los demás, a su tío inclusive, de ser autores del delito de asociación Solo una pregunta. ilícita. ¿Ya lo acogió entonces el juez el pronunciamiento del fiscal? Tiene que terminarse la audiencia, que va a demorar algunos días, posiblemente así lo dicen, y eso hay que evitar también que se dilate por algunas razones que pueden ser analizadas más adelante. ¿Cómo no? Pero sí es posible, porque se ve casi siempre, que una audiencia de esta naturaleza pueda durar 2 o 3 días, según sea la cantidad de procesados que hayan, las Y pruebas que pruebas. deban presentarse, etcétera, etcétera, los alegatos que tienen que haber. Entonces puede alargarse mucho, algunos días. Ojalá no sea tanto, porque podamos analizar más adelante. ¿Qué sucede ahora? Que hay ya una acusación fiscal. De acuerdo con el procedimiento penal, el COIP, y el procedimiento penal anterior, el fiscal es el que tiene la obligación de acusar o de abstenerse de acusar a una persona que está procesada. El dictamen fiscal puede ser acusatorio, puede ser abstentivo o puede ser mixto. ¿Qué quiere decir? Que si hay varios procesados, puede acusar a unos, abstenerse de acusar a otros, o acusar a unos y acusar a Lo otros. que ha ocurrido. Lo que ha pasado ahora. Después lo analizamos. Ahora es un dictamen mixto, acusado a unos y abstenido a otros. En el caso concreto de quienes están ya acusados del delito de asociación ilícita, el paso inmediato tiene que ser terminar esta audiencia, la del análisis final por parte del juez que está protagonizando la causa, para que acoja el dictamen fiscal y pueda él dictar una sentencia condenatoria en caso que acepte, que creo que eso va a pasar. Solo una pregunta. ¿Es vinculatorio para el juez, ¿no?, el pronunciamiento del fiscal? Normalmente el juez sí se allana. empleemos ese término, pero también tiene Pero la en términos absoluta legal, libertad, claro, tiene eso la te iba a libertad preguntar. de él, de Puede acuerdo ser con su discrecional. análisis, sostener que no procede. Que no hay suficiente elemento pero en eso juicio no para ha pasado, sostener. creo yo, en muchos casos, no casos. A ese nivel no ha la pasado, fiscal. porque yo conozco Claro. casos a otros niveles pequeños de delitos comunes, en donde el juez le dice, ¿sabe qué? No acojo el pronunciamiento del fiscal. Puede producirse eso, ¿Claro? porque ¿qué es lo que hay en esta audiencia que se está verificando en estos momentos? Lo que se ha venido reclamando en forma posiblemente por desconocimiento. Se ha dicho siempre, aquí no hay pruebas, por eso no hay nada contra el señor Glass. Aquí no hay pruebas. Es lo que se le venía presenten la prueba. No tiene pruebas, dicen los legisladores que se supone que deben conocer algo de derecho penal. Creo que una minoría muy mínima, aunque sea redundante, conoce estos aspectos. La prueba en el proceso penal se produce en el momento de la audiencia que se está produciendo ahora. Ahora. Hasta tanto llegar a este instante del proceso penal, estamos frente a indicios, a elementos de convicción que le permiten al fiscal acusar
y al juez, al momento en que ya le presenten en esta audiencia las pruebas que se están presentando ahora, él tiene que analizar si esas pruebas coinciden o no, son plenas, son eficaces, para que él pueda formarse el concepto de que puede aceptar el dictamen fiscal. Y entonces puede él sentenciar condenando o dictar un sobreseimiento en caso que estime que no hay pruebas suficientes como para llegar a imponerle una sanción penal. Esa es la respuesta que le doy. Ahí yo le hago una pregunta, doctor. Si es que no hay elementos de convicción y le quedan dudas en este caso al juez, ¿él podría entrar a una etapa de comprobación, verificación, alguna cosa sobre lo que él está dudando que no haya completado un elemento de convicción sobre una prueba? En las pruebas solamente que en ese momento. Ya él ya no puede, él no puede investiga, preguntar a los testigos, ya. el tribunal penal o el juez individual puede preguntar a los testigos, pero no puede él presentar nuevas pruebas. No puede. No, ni eso le queda iniciar nuevas investigaciones sobre esa prueba. La etapa investigativa se concluyó el momento que termina la investigación previa, que es una parte que dije en algún momento aquí en un programa igual a este, es una instancia preprocesal. Para que quede claro ante las personas que me escuchan. La causa penal tiene dos momentos. Una de la investigación previa que no es procesal todavía. El proceso penal como tal nace en el momento del llamamiento a juicio, que es una etapa anterior a esta que estamos pensando en este momento actual. Ahí surge el proceso penal anterior. Hasta eso hay una investigación previa que es de carácter preprocesal. ¿Cuánto pierde? Por eso la preprocesal tiene una calidad que yo no la comparto 100%. Porque antes no era así, de ser reservada. Esa etapa de investigación previa no la pueden conocer sino las partes procesales y sus abogados. No puede darse a conocimiento del público. A través de la prensa. ¿No? La prensa, todo eso es reservado. Pero el momento que se llama juicio en la siguiente etapa, ya ahí nace el proceso penal. Ahí hablamos de proceso penal y ahí así es público y las pruebas se conocen, etcétera, etcétera. Esa es y en la etapa preprocesal, el papel de la acusación particular, ¿cuál sería? Ahí, por ejemplo, usted hace una pregunta muy interesante. En el sistema procesal penal anterior, se podía presentar la acusación particular desde el momento en que se producía la infracción. O sea que había la denuncia que podía presentarse y también en ese momento la acusación particular. Porque ¿qué es lo que pasa ahora? La acusación particular solamente puede presentarse desde el momento en que se dicta el llamamiento a juicio hasta el momento de la audiencia penal. O sea, que toda la etapa de investigación previa no tiene acusación particular. El procurador en el caso y el César... El procurador sí, porque es en el momento de la acusación, el momento igual que de la acusación particular. Y entonces, ¿cómo ha actuado el acusador particular antes de la acusación particular? Sí interviene en los delitos contra la administración pública. Perfecto. Pero el particular, la víctima no puede presentar acusación particular, sino cuando ya está en la etapa de juicio, después del llamamiento a juicio, que puede durar 1 o 2 años esa etapa de investigación, porque la ley dice así. Esta etapa investigativa durará 1 año si el delito es reprimido con prisión, y hasta 2 años si el delito tiene una pena de reclusión. Entonces la etapa investigativa puede durar 1 o 2 años, exagerando, cumpliendo lo que manda esta discusión legal. Y la víctima no puede hacer nada hasta tanto no hay el llamamiento a juicio. Y en 1 año o 2 años pueden desaparecer los testigos, pueden desaparecer las pruebas, etcétera, ¿verdad? Entonces yo encuentro una falla ahí, pero habría que hacer una reforma al procedimiento penal que debe hacerse, muchas. Una de esas, permitirle a la víctima que intervenga en el primer momento. Ahora no, lo hace solamente, contestando la pregunta suya, en el instante en que se produce el llamamiento a juicio, que dura 90 días, desde el momento en que se llama juicio hasta el momento de la instalación de la audiencia de formulación, la que se está produciendo ahora, debe ser un máximo de 90 días, máximo, puede durar menos. O cuando se vincula a alguien en esta etapa de instrucción fiscal, sí, se vincula a alguien, quiere decir que me han llamado a juicio a mí, pero como continúa la investigación todavía en manos del fiscal, en la etapa de instrucción fiscal, el fiscal en ese lapso de 90 días se encuentra que hay otra persona u otras personas vinculadas con el juicio que se está ventilando y entonces pide que se vincule. Si se vincula, porque el juez así acepta todo ese llamamiento que él hace al juez para que una audiencia proceda de esa forma, el juez concede 30 días más, en cuyo caso la instrucción fiscal tiene una duración de 90 y de hasta 120 días si es que
términos de los 90 se vincula a otra persona más. Ahora, ¿qué tiempo va a demorar esta etapa ya cuando esta etapa en que estamos? Aquí ya viene posteriormente El inicio de la instrucción fiscal. Ya terminó la instrucción. ¿Hay llamamiento a juicio? ¿Cuánto tiempo el llamamiento a juicio? En este momento ya está en este Ya, momento. pero ¿cuánto tiempo dice la ley? El tiempo que demore las pruebas que se practiquen, etcétera. Nada más. Y Puede ahí ser viene, una semana. ya viene la sentencia ya. Y Y de ahí viene la sentencia. Ahí viene la apelación, que cabe apelación. Ujú. Si hay un sobreseimiento, por ejemplo, contra alguna persona que está vinculada en el proceso, sobreseimiento es cuando no se encuentran méritos para condenarla, Ya. y entonces ahí está sobreseimiento, que Parcial puede o ser definitivo. provisional o definitivo. En ¿Y ese a quién caso le toca el sobreseimiento? cabe apelarse del procedimiento, del sobreseimiento cabe la apelación. Claro. Podría producirse que los que están sobreseídos, el acusador particular, por ejemplo, pida apele de ese Y sobreseimiento, eso o el sube procurador a otro también, tribunal. eso sube a otra persona, a Eso. juez de alzada. Tiene razón. Y el Eso caso de Glass vicepresidente, ¿cuándo pierde su calidad de tal? se presume la inocencia de una persona hasta que es definitivamente, hasta que la sentencia está ejecutoriada. En firme. En este momento nos pone al vicepresidente una pena de tal tiempo, condenado. Él apela, todavía no está ejecutoriada la sentencia. Tiene que haber, él puede apelar, ¿no es cierto? Y después de la apelación cabe el recurso de casación. Hasta tanto eso se produzca, no está ejecutoriada la sentencia, pero está condenado a una pena tal sin que esté ejecutoriada todavía. Solo le hago una pregunta. Su investidura en todo este proceso se apela hasta que no haya sentencia en firme. ¿Sigue siendo vicepresidente y cómo eso ayuda por el tema de fueros de cortes o no? Ese es un tema importante A ver, por el cual el país también espera que los señores asambleístas se despojen ya del criterio político equivocado que tienen. Ética y moralmente no es correcto que haya un vicepresidente preso, condenado, sin funciones que se las quitó el presidente de la República, porque sí, pone la Constitución, tú sigues cobrando. que todavía. siga diciendo que está gozando de vacaciones que se las dio él mismo y siga cobrando el sueldo Sí, cobrando. sin tener que hacer desde una cárcel. Preso. Ese es el análisis que me permito hacer. ¿Cómo no? Corresponde ahora, por 1000 razones, que se produzca el enjuiciamiento político, para que entonces él deje de ser vicepresidente de la República si se produce el juicio político y una votación que permita que se lo destituya de esa calidad. Pero él está preso. Él está Y preso. si sigue preso más de 90 días, seguirá siendo vicepresidente. Es que Puede afectarle por abandono. hasta tanto Por no, abandono, claro. o sea, el abandono, y ahí se produce el cambio definitivo de vicepresidente. Por Claro, el pero abandono. el tema de abandono no tiene nada que ver con el juicio No, penal. no tiene nada que ver. Absolutamente nada. Es Pero político. pierde el cargo. Pues. No. ¿Quién decide el abandono? Hasta La asamblea. yo no tengo la constitución a la mano. La constitución establece que pasados 90 días Es se abandono produce el automático. abandono definitivo, porque hasta tanto está un abandono temporal, que es lo que Sí, está sí, pasando claro. ahora. Y el presidente nombró a un vicepresidente como nombrado. la Aunque señorita él diga Vicuña. que está en vacaciones porque Aunque él el diga, mismo se las dio. aunque él diga, y está nombrada la vicepresidenta, que está una señorita Vicuña, nombrada vicepresidenta. de ¿Quién la hace República. cumplir ese tema del abandono? ¿Qué dice la Constitución? ¿Le Vamos toca a la por Asamblea? partes. ¿Le toca al Vamos por presidente de la partes. República? ¿A quién le toca? Vamos por partes. En este momento hay un abandono temporal, ¿no es cierto? Por eso está nombrada la señorita, que actúa actualmente. Si subsiste estos 90 días, se produce el abandono definitivo. Y ahí la Constitución dice que el presidente de la República enviará una terna Ya. a la Asamblea para que la Asamblea elija de esa terna al vicepresidente que sustituya al que abandona ya definitivamente, para que duren sus funciones hasta el término para el cual fue elegido el vicepresidente que ha sido ya declarado abandonado. ¿Y la asamblea tiene cuántos días para elegir? ¿90? Eso sí no me acuerdo bien. Sí, 90 Ahora, días. yo le Pero pregunto- es la asamblea que sí tiene un Correcto. periodo. Sí tiene un lapso. No me acuerdo cuánto es. 90 días. Ya. Si en ese lapso no nombra, entonces el vicepresidente nombra al que va primero en la Primero la terna. terna. Correcto. Eso sí, al Si capo no me se acuerdo. produce, doctor, esto voy a precisarlo, si no se produce el tema por abandono, no, y se produce el tema por llamado a juicio político y destitución, escúcheme muy bien, voy a precisar esto. Si se produce el tema del juicio político y lo destituyen, ¿cuál es el procedimiento, no es cierto, a nivel constitucional? ¿Sucesión? ¿Cómo es? ¿Quién No lo entiendo la pregunta. A ver, si no Constitucionalmente- se produce, a ver, clarito, si no se produce el tema del abandono, o sea, esa figura no se dio,
viene la figura del juicio político y destitución, ¿no es cierto? Ya. Y se destituye. Una vez que está destituido, ¿cuál es el procedimiento para reemplazar al vicepresidente? El momento que se produzca mañana, pongamos por caso, Que lo que enjuician y la lo asamblea destituyen. lo destituye, se produce el abandono definitivo. Y entonces ahí el vicepresidente de la República mandará la terna a la asamblea. No hay sucesión a nivel de vicepresidente. No es que ocupa el No, presidente no. de la asamblea, ocupa la No, no. vicepresidencia. El presidente Hay de que- la hay que asamblea mirar bien puede eso. ser puesto en la terna para que sea vicepresidente, es otra cosa, pero no es la sustitución inmediata del vicepresidente por parte del presidente de la asamblea. Ayer discutíamos eso, había muchas dudas sobre No, ese está tema. claro, Vicente. está claro. A- Por eso he sostenido yo actualiza. una tesis. La Constitución 2008 tiene muchas cosas pues, que son materia también de larga discusión y aquí hemos discutido en alguna ocasión. El vicepresidente de la República prácticamente no tiene ninguna función específica. Más que la que Si el se le da al presidente no se la da, él no hace nada. Ahora es un vicepresidente sin funciones. Antes de esta disposición constitucional, el vicepresidente de la República era presidente del Congreso de la República. Tiene una Como en función otros países específica. ocurre, ¿no? Y en muchos países ocurre eso. Entonces tiene una función específica. Vicepresidente de la República era el presidente del Congreso. Él era el presidente del Congreso en el periodo Durante todo el que le tiempo, tocaba. claro, 4 años, inclusive 4 años en este país. Ahora no. Es una cosa que la Constitución de Montecristi tiene muchas Ya, y si novelerías. se muere, queda inválido, el presidente, ¿quién lo reemplaza? El vicepresidente que está Así es. de presidente de la, Claro, del si mañana Congreso. el presidente tiene un accidente, se muere, entra a clase en este momento. Muy bien, No, doctor. pero en el caso de que sea el vicepresidente, como dice usted, es la figura que sea el presidente del Congreso. Nah, cuando muera antes, ahí le Ya. toca a él. Voy Esas a- son las inquietudes jurídicas que pueden ser Hay que analizadas profundizar. con más detenimiento, Sí. habiendo más tiempo. Se Voy- deben sentar aquí algunas premisas, algunos conceptos que son necesarios orientar a la ciudadanía que creo que conoce tanto o más que yo de estos temas. Perfecto. Pero estamos obligados a ayudar a la gente que no tiene por qué saber estas cosas que son jurídicas, pero que se necesita conocerlas para tener un enfoque total y claro y pleno del problema que vive el país en este momento. Voy a cerrar este programa, doctor, tomando o dando lectura a una parte que corresponde al editorial central del diario El Expreso el día de hoy, que habla del juicio al vicepresidente Glass. En la parte final, que tiene una coincidencia como hemos analizado, dice, queda ahora observar con ánimo vigilante estos indicios de voluntad de dar paso al juzgamiento de quienes protagonizaron uno de los periodos gubernamentales más corruptos de la historia del Ecuador, la década infame. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias a Gracias a ustedes, ustedes señores y por señoras, su gracias sintonía. por la sintonía. Lo que continúa en nuestra programación habitual es Fernando Aguayo.